Ahí te encargo que te sacudas todas las malas vibras porque el próximo año aquí vas a estar. Pues se nos fue el 2022 y mira, borrón y cuenta nueva. ¿Por qué? Porque se respira el año del poder latino en Canadá, este 2023. Que este año no te dieron ni gracias por participar, que no tienes ahorros para venir, que sabes muy poco inglés, que tienes poca experiencia, que no tienes estudios superiores. Pues de la forma más sencilla, más práctica, con peras y manzanas, vengo a darte las 5 mejores opciones para venir a Canadá. Que si las llevas al pie de la letra, no hay pierde. Usted viene porque viene en 2023 y quién sabe, mañana podríamos hasta ser vecinos. 2 de estas opciones es la primera vez que las mencionamos en el canal. Si quieres saber más, te pido que te quedes a ver este video. Yo soy tu amiga Paloma Lascano, una latina en Canadá. Recuerda que somos el único canal oficial gratuito y verificado por YouTube. Aunque encuentres otros videos circulando por las redes sociales con un formato muy similar al nuestro, debes ser muy responsable con la información que recibes porque ellos no trabajan con Latina en Canadá. Si quieres ser el primero en enterarte de todas las oportunidades que tiene Canadá por ofrecer, no te olvides de suscribir. Número 5. Vamos a empezar con una opción que yo nunca he mencionado en el canal y la verdad es que no lo había hecho porque pues lo mejor siempre se deja hasta el final. Ustedes seguramente han escuchado sobre los tratados de libre comercio, ¿verdad? Este es un acuerdo comercial entre 2 o más países que dicen, bueno, aquí en esta zona nosotros somos amigos, nos apoyamos, intercambiamos bienes, servicios, inversiones, reducimos barreras arancelarias, etc. Antes de explicarles quiénes resultan beneficiados, les proporciono un pequeño paréntesis chiquito. Canadá acepta inmigrantes de cualquier país. Entonces, si usted es venezolano, cubano, uruguayo, argentino o de Guinea Ecuatorial, usted es igual ante los ojos de Canadá. Es decir, los empleadores no pueden darle preferencia a un trabajador de un país sobre otro simplemente por su nacionalidad, ¿ok? Todos son extranjeros. Sin embargo, si tú perteneces a alguno de los siguientes países, es más sencillo, bajo ciertas circunstancias, que llegues a Canadá a través del llamado International Mobility Program. Este programa, primero, te permite que llegues a Canadá sin necesidad de que tu empleador cuente con un LMIA, Labor Market Impact Assessment, que se trata de un permiso para poder contratar extranjeros. Para que el empleador consiga uno, le cuesta tiempo, dinero y esfuerzo. Entonces, tú podrías estar exento de esto. Segundo, te permite que se te procese tu visa de trabajo en 2 semanas. Tercero, no necesitas comprobar tu nivel de inglés a través de un examen estandarizado como lo es el IELTS. Cuarto, no hay límite de edad. Quinto, para algunos países puedes haber estudiado la universidad o alguna carrera técnica. Sexto, no necesitas comprobar fondos monetarios en tu banco como en otros programas. Ahora sí viene lo bueno. ¿Cuáles son los países con los que Canadá tiene tratado? Ahí te van. México, Chile, Perú, Colombia y Panamá. Atención, 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 por favor. Solamente algunas profesiones participan, no todas. Segundo, para algunos países como México y como Chile, necesitas sí o sí haber estudiado licenciatura. Para países como Perú y Colombia, puedes haber estudiado la universidad o haber estudiado algo técnico. Entonces, afortunados ustedes, ¿eh? Yo les colocaré como siempre toda la información oficial, el sitio oficial del gobierno de Canadá aquí debajo para que vean si su ocupación participa. Ahora, si tú no tienes estudios ni técnicos ni universitarios y eres de estos países o de otros países, espérate tantito, tú también, para allá voy. Espérame tantito. Bueno, y si de una vez ya te da curiosidad saber, te voy a mostrar la lista de Perú
que se supone es la misma que la de Colombia. Estas son algunas profesiones que no están cubiertas y estos son ejemplos de técnicos que sí están cubiertos, es decir, mecánicos, mineros, cocineros, entre muchos otros. Te voy a dejar todas las listas por país aquí debajo. Los siguientes 4, amigos, batallé mucho para poder asignarles un número. Para mí todos son maravillosos, pero bueno, así es como quedaron. Número 4, Provincial Nominee Program. Te lo voy a poner bien sencillo. En la década de los 90, muchas provincias ya se estaban preocupando porque no tenían gente y nadie quería emigrar para allá. Y los que iban, pues se cambiaban de provincia o simplemente se iban de Canadá. Así que decidieron que era una magnífica idea inventar algo llamado el programa de nominación provincial. Así que hoy en día, todas las provincias y territorios, excepto por ahí algunas 2 tengo entendido, Nunavut y Quebec, tienen un programa de nominación provincial. En resumen, ¿qué es lo que busca? Pues que te quedes ahí, que no los quieras traicionar para irte a otro lado. Y a cambio, ellos te dan, ¿qué? La residencia permanente. Y tú quieres tu residencia permanente. Queremos la residencia permanente, buscamos la residencia permanente para poder obtener después nuestra ciudadanía. No sé cómo lo ves tú. Yo veo que es como un ganar-ganar. Y aquí está lo interesante. El PNP de cada provincia o territorio tiene diferentes categorías. Vamos a llamarles subprogramas. Me acabo de inventar la palabra. Algunos están enfocados a poblar zonas rurales, por ejemplo. Otros a cubrir trabajos en demanda. Otros para ciertos tipos de trabajadores, etc. Y cada uno tiene diferentes requisitos. Algunos sí te van a pedir comprobación de fondos o te piden que pagues una cuota para aplicar. Otros no. Otros van a ser $0 para aplicar y no te van a pedir fondos para demostrar. La pregunta del millón es, Paloma, ¿pero cuál es mejor? ¿Cuál me conviene? ¿Cuál es más fácil? Bueno, eso depende de ti, de tu perfil, de lo que busques, pero algo que sí debes de saber, y esto no hay que hacernos de la vista gorda, entre más popular sea una provincia, pues más alta van a poner la vara. Te van a pedir más dinero, más puntos, la competencia va a ser más reñida. ¿Por qué? Porque claramente son zonas en donde tanto extranjeros como canadienses se quieren mover. Dígase British Columbia, dígase Ontario. Y entre más olvidada esté esa provincia, entre más alejada esté esa provincia o territorio, pues más bajita van a poner la vara. Yo tengo videos en mi canal de todos los PNP habidos y por haber. Te invito a que les eches un vistazo para que tú compruebes cuál es el que más te conviene. Número 3. Estudio. Espérate, no le adelantes, porque esto te puede servir a ti o a tus hijos, sobrinos, amigos, vecinos. ¿Y tú? Ni lo sabes. Saben que la primera vez que yo vine aquí a Canadá fue a través del estudio. Es una vía, amigos, maravillosa, porque si estudias en un college o en una university que sean designadas por el gobierno, te lo voy a poner bien sencillo. Mira, fíjate. Tú puedes trabajar mientras estudias y tú puedes trabajar tiempo completo. Acaban de cambiar eso de aquí hasta noviembre del próximo año. Puedes traer a tu pareja, que también puede trabajar en lo que sea, y a tus hijos. Si no tienes familia, pues te vienes solo. Te gradúas y te dan un permiso para que tú sigas trabajando en Canadá y después tramitas tu residencia permanente, la que queremos, ¿verdad? Ahora, esto es bien importante. Alguna gente que vive de prestarte servicios te va a decir que es carísimo, que una beca es casi imposible y que si tú no tienes dinero, ya de una vez descartes esta opción. ¿Por qué? Porque se quieren evitar la fatiga y porque tienen convenios con escuelas, etc. De parte de una servidora, que toda mi vida fui una cazadora de becas, te puedo decir que no. Las becas en Canadá sí están y están en todos lados. Nada más que las personas que conocen las becas generalmente no las quieren compartir, porque no quieren que los demás se enteren, ¿sí? Las quieren nada más para ellos. Lamentable, pero es cierto. Algunas son muy evidentes, están ahí, otras están muy escondidas. Y si tienes una beca que te cubra todo, pues ahí está tu comprobación de fondos. Si tienes una beca parcial, a ti te toca complementar. Y si no tienes beca, ahí sí, ni modo, vas a tener que desembolsar. Hay unos programas que son más costosos que otros, amigos, unos que duran más que otros. Hay universidades o college más difíciles, otros más sencillos. Pero lo que quiero que te quede bien claro es que sí hay apoyos, sí los hay. Carrera universitaria,
intercambios y sobre todo para posgrados. Muchos. Cuando dice la gente y asegura, no hay becas. O es que una beca es dificilísimo, es que es imposible. Amigos, esto a mí me lo dijeron cientos de miles de veces cuando quise venir. Si te gusta la escuela, si tienes un nivel de inglés necesario, si tienes buenas notas, no los escuches. Déjalos a ellos. En lugar de preocuparte, ocúpate y ponte a buscar ya las becas para ti. Número 2, permiso de trabajo. Esta es la forma más económica para poder venir a Canadá. No importa si no tienes estudios superiores ni técnicos, es decir, puedes solicitar un permiso de trabajo si tienes un doctorado o si estudiaste la secundaria. No tienes que comprobar fondos económicos. Tienes que pagar solamente tu permiso de trabajo, $155 canadienses, y tu ETA, que cuesta $7, tu visa de turista. Si tú sabes aprovechar este permiso de trabajo, en cierta cantidad de tiempo puedes aplicar a algún programa para quedarte como residente permanente en Canadá. Si tú te duermes, te regresas a tu país o simplemente sigues perdiendo tu valioso tiempo aquí en Canadá trabajando sin ser residente permanente. Lo interesante es que si a ti te pagan por debajo de la media, entonces el empleador está obligado a cubrir gastos como tu boleto de avión y otro tipo de apoyos. Entonces, desamparado no te vas a quedar. ¿Cómo puedes tú conseguir tu permiso de trabajo? Bueno, aquí te va el tutorial rapidísimo. Te lo voy a poner en 2 pasos. Puede ser que ya conozcas el primer paso. Si lo conoces, te invito a que le adelantes al segundo paso, porque de ese nunca te he hablado. Punto 1, vas a buscar una oferta laboral. Tienes las siguientes opciones: JobBank Canadá, LinkedIn Canadá, Indeed Canadá y Monster. En JobBank, el sitio oficial del gobierno de Canadá, que te recomiendo que lo utilices, que lo explores, vas a dirigirte a la parte inferior izquierda y vas a colocar el filtro de canadienses y candidatos internacionales. Ahí es donde te van a salir opciones solo para gente como tú que no tiene todavía permiso para trabajar en Canadá y que se encuentra en su país. Luego vas a ir a la oferta que te interesa y en la parte de abajo vas a dar clic aquí y a este correo electrónico tú envías tu CV estilo canadiense y tu cover letter. Paso número 2. Vas a abrir esta página que te voy a dejar en la parte de abajo de este video para que tú puedas crear una cuenta. Esta es la página oficial del gobierno de Canadá. Tienes que aceptar los términos y las condiciones. Aquí en algunos momentos te lo voy a traducir para que puedas verlo. Vas a crear un nombre de usuario, vas a crear una contraseña, te van a realizar diferentes preguntas, tienes que leer los términos y aquí en estos momentos tú vas a comenzar a crear tus propias preguntas de seguridad para que nadie pueda tener acceso a tu cuenta y vas a dar clic donde dice que estás buscando venir a trabajar en este caso. Te van a realizar diferentes preguntas para ver si tú eres elegible, si tú puedes aplicar a un permiso de trabajo. Muy bien, te van a hacer muchas preguntas sencillas y tienes que leer muy bien. Léelas por favor en inglés y en español, no te puedes equivocar. Aquí me preguntan que si tengo una oferta de trabajo. Si tú escribes que no, entonces no te van a dar permiso de poder continuar con este proceso. Por eso este proceso lo tienes que hacer solamente cuando tú ya tengas tu oferta laboral. Ahora, aquí me está diciendo que estos son mis resultados. Te van a evaluar dependiendo tu país, dependiendo tu situación. Te van a seguir haciendo más preguntas, como que si te han pedido realizarte algún examen de salud, si has cometido algunos actos indebidos, etc. Y finalmente, aquí te van a pedir diferentes documentos y todos los formatos están justo ahí y tú los puedes subir. ¿Cuánto te van a cobrar? Depende. En este caso, como no tengo, bueno, yo escribí que no tenía biométricos, sí los tengo. Esa es la cantidad que a ti te van a cobrar. Y de esta forma es que tú lo puedes hacer desde tu casa sin necesidad de la ayuda de nadie. Número 1, Atlantic Immigration Program. Ya sabías, es mi consentido,
Este programa y yo somos uno mismo. Yo soy fan de este programa. Te lo resumo para que no pierdas el tiempo. 4 provincias pequeñas, pero hermosas, como un cuento de hadas. Se encuentran en el Atlántico. Se pusieron de acuerdo para sacar un programa piloto y luego para hacerlo permanente. ¿Por qué? Porque les funcionó. Básicamente te dicen, ven solo o con tu familia. Los empleadores no necesitan un LMIA. Te pido poca experiencia laboral en tu país. El nivel de inglés tampoco está descabellado. Te doy la residencia permanente, quédate por favor. Y lo único que necesitas es tu oferta laboral. Pero sorpresa, te voy a dar 4 listas, ya te hice la tarea, de todas las empresas que participan. Entonces, lo único que tú tienes que hacer, te dice el gobierno, es buscar en Google el nombre de la empresa, llamarles por teléfono, o enviarles un correo, o aplicar a los empleos directamente desde su portal. Amigos, no hay otro programa que haga esto, que te muestre las listas interminables de empresas. ¿Te piden comprobar fondos? Sí, pero si no los tienes, entonces tú te puedes venir con una de esas empresas a trabajar aquí a Canadá legalmente y ya estando aquí aplicas al programa del Atlántico y así no tienes que comprobar fondos monetarios porque estás exento ya que tú estabas en ese momento viviendo y trabajando en Canadá. Yo entiendo que la desesperación nos hace querer las cosas rápido de un día para otro, pero esto involucra mucha organización, esfuerzo, estrategia, planeación. Es curioso porque a veces somos los primeros en cerrarnos la puerta. Ponemos peros en lugar de preguntarnos ¿cómo sí? ¿Cómo puedo concluir mis estudios? ¿Cómo puedo aprender inglés? ¿Cómo puedo aprender un oficio? ¿Cómo puedo adquirir experiencia? Deja de poner excusas. Si estás constantemente pensando en el fracaso, este llegará más pronto de lo que te imaginas. Verás que después de mucho sacrificio, te subes a un avión y ves cómo tus sueños comienzan a convertirse en realidad. Al principio, por supuesto, no será fácil. Aquí tenemos miles y miles de latinos construyendo los edificios más majestuosos del país, cosechando el bendito alimento, realizando ventas, transmitiendo conocimientos en aulas, salvando vidas, creando empresas. ¿Qué tienen ellos que tú no? Porque cientos de inmigrantes llegamos aquí con los bolsillos casi vacíos. Si tú quieres venir a Canadá, debes saber que aquí solo aceptan ricos, pero ricos de valores, de mente, de corazón. Aquí solo aceptan personas que están dispuestas a aportar, a traer lo mejor de sus culturas para enriquecer a la sociedad. Pero espera, Canadá no va a ir a tocar tu puerta. Tienes que ponerte de pie, dejar de sentirte menos, dejar de creer que no te quieren porque eres latino, que no te van a aceptar. Si no cambias esa mentalidad, será muy difícil que logres cumplir tus metas. Y este 2023 te toca a ti comerte al mundo. No tienes nada que perder, más que el miedo. Yo soy tu amiga Paloma Lascano, una latina en Canadá. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos a la próxima, futuros canadienses. ¡Feliz Año Nuevo!